Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia a esta segunda sesión del curso Finanzas Corporativas de la Maestría en Gestión Financiera. Yo les comento que hoy vamos a continuar con el tema de presupuesto tesorería. Vamos a profundizar un poco más. Vamos a desarrollar en un archivo Excel una actividad muy similar a la de ustedes, pero con otras cifras, para que ustedes comprendan pues la mecánica del, de los cálculos que se necesitan, que es algo bastante detallado, más usual o digamos se lo manejan, sobre todo son los contadores, ¿sí? Específicamente los, los analistas y tesoreros. Es algo bastante mecánico, no es nada del otro mundo. Y, pues esperamos finalizar entonces alrededor de las 9 de la noche, ¿ok? Entonces permítanme, ya les comparto la pantalla. Permítame, voy a compartir nuevamente el enlace para que por favor registren su asistencia. Ok, ahí estoy copiando el enlace. Listo. Por favor, vayan registrando su asistencia y ya comparto pantalla. Listo. ¿Me confirman si todos están observando la pantalla inicial? La, la diapositiva inicial. Sí, señor. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces como les comentaba, esta es la segunda sesión de la estrategia Aprendiendo con mi tutor. Vamos a ver el presupuesto de tesorería 2 a continuación. Y bueno, empezamos como siempre, con unos conceptos clave que son, primero, cuáles son los objetivos del presupuesto de tesorería o presupuesto de flujo de caja. Entonces son comprobar la viabilidad financiera del presupuesto, asegurando que haya liquidez necesaria a un coste competitivo y con un riesgo limitado. También identificar las necesidades de financiación para planear su obtención, ¿sí? La obtención de los recursos. Tercero, cuantificar los excedentes de tesorería para disponer de su inversión, o sea, para invertirlos, ¿cierto? Ofrecer información para respaldar la negociación con los bancos y también establecer unos objetivos tesoreros para controlar los resultados y las desviaciones, ¿sí? De recursos que se lleguen a presentar. Segundo, ¿cuáles son los métodos para elaborar un presupuesto de flujo de caja? Hay dos, que son el método directo y el método indirecto. Como ustedes podrán darse cuenta, el presupuesto de tesorería o presupuesto de flujo de caja es un flujo de caja, simplemente que los términos o digamos los valores que van a registrarse, pues van a ser proyectados, no son presupuestos, ¿cierto? Entonces, la diferencia con el flujo de caja normal es que el flujo de caja sí, pues se está registrando los valores reales, ¿cierto? No los presupuestados de el flujo de caja, pues durante un periodo de tiempo, o sí, para un periodo contable pues determinado. Entonces, el método directo, aquí sumamos todos los movimientos del periodo que han superado un cobro, ¿sí? Que han supuesto un cobro, y restamos todos los desembolsos o pagos. Entonces, con este método directo se organizan las operaciones de la empresa y se clasifican en categorías semejantes a lo que sería un estado de cuenta bancaria. Por ejemplo, en las actividades de operación, pues se detalla el efectivo que se recibe de los clientes, ¿sí? Una entrada de efectivo y en lista las salidas de efectivo, como podrían ser el pago de la renta de las instalaciones, como un número negativo, ¿sí? Es un valor, un desembolso restándolo, y así se obtiene el monto, el valor neto, como diferencial entre entradas y salidas de dinero. Permítame un momento que algún compañero de ustedes, ok, ahí se conectó, ladies, ¿sí? Y recuerden, ahorita lo vamos a ver más adelante, recuerden que con el método directo, de acuerdo con las NIF, pues se organizan esos cobros y esos pagos de acuerdo a tres tipos de actividades, que son actividades de operación, que son las propias de la actividad de la empresa, ¿cierto? Las actividades de financiación, que tiene que ver, como su nombre le dice, los métodos para financiarse la empresa, obtener recursos pasivos, deudas, también pueden ser aportes de los socios o dueños, ¿cierto? O desinversiones también.
¿cierto? Y las actividades de financiación, operación y inversión. Las actividades de inversión, pues como su nombre lo dice, son actividades que tienen que ver con recursos que se van a utilizar o se van a emplear. ¿Para qué? Para, por ejemplo, comprar activos fijos, para invertir en proyectos que generen recursos. Ustedes saben que una inversión es una suma de dinero que tiene el propósito de generar un beneficio pues futuro, ¿cierto? Eso es una inversión. O sea, se destina o se invierte en esos recursos con el propósito de obtener una ganancia más adelante, ¿cierto? Eso es una inversión. Bueno, y el siguiente método es el método indirecto. Aquí, a diferencia del anterior método, no hay esa clasificación de los tres tipos de actividades, sino que con base, ¿sí?, en esas variaciones que han tenido, eso sí, las actividades de inversión y de financiación, ¿sí? Y ahí sí tomando las actividades que son cobros y pagos, obviamente, de operación, entonces obtenemos el mismo valor, tanto por el método directo como por el método indirecto, se obtiene el mismo valor del flujo de caja. ¿Okay? Entonces, se prepara una conciliación, ¿sí?, entre la utilidad neta y el flujo de efectivo de las actividades de operación, pero no refleja los importes o los valores brutos de los principales componentes de las cobranzas y pagos de actividades, por actividades de operación, ¿sí? Pero sí las de inversión y financiamiento. En este caso, se toma como punto inicial o base la utilidad. Entre las partidas mencionadas están, ¿sí? O sea, de estas variaciones, entonces es que vamos a considerarlas o las vamos a registrar con el método indirecto, que son, primero, depreciación y amortización. Segundo, diferencias por fluctuaciones cambiarias, ¿sí? O sea, en tasas de cambio. Por ejemplo, si se ha invertido en dólares o en euros, entonces esas variaciones, a favor o en contra, obviamente, pueden ser cobros o pagos. Utilidad o pérdida en venta de propiedades, equipo u otro tipo de activos de operación, ¿sí? Cuarto, cambios en las cuentas operacionales, como por ejemplo, ustedes saben, son las cuentas por cobrar, los inventarios, cuentas por pagar y pasivos en general. Quinto, provisiones para protección de activos, ¿sí? Provisión, por ejemplo, para la compra, provisión para, para el pago de cuentas incobrables es una. Provisión para la compra de activos, ¿sí? Es otro tipo, otro ejemplo. Sexto, utilidades o pérdidas en venta de propiedad, planta y equipo, inversiones y otro tipo de activos operacionales. Séptimo, corrección monetaria del periodo, ¿sí? Respecto a las cuentas del balance, ¿sí? Octavo, cambio en rubros operacionales, como por ejemplo el aumento o disminución en cuentas por cobrar, aumento y disminución en inventarios, en cuentas por pagar, pasivos estimados y provisiones. Esta técnica para realizar el flujo de efectivo puede resultar más compleja, ¿sí? Un poquito, sí, digamos, no más compleja, sino pronto un poquito más larga, ya que incluye en el cálculo cuentas que no representan una salida o entrada de efectivo tangible, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, las depreciaciones, ¿sí? Y la fórmula de cálculo es el resultado del periodo más o menos los importes sin uso de efectivo, más las actividades de inversión, más las actividades de financiamiento. ¿Ok? Aquí vamos, bueno, más adelante vamos a ver un ejemplo. Quinto, ¿por qué se afirma que es importante el presupuesto de flujo de efectivo o flujo de caja? Porque brinda información de valor, de importancia, que permite a los administradores pues evaluar los cambios en los activos de una empresa, su estructura financiera y su capacidad para cumplir con sus compromisos, también para hacer frente a las eventualidades y conocer la capacidad de la empresa para generar efectivo. Cuando un pronóstico de flujo efectivo es robusto y eficiente, el negocio es capaz de mantenerse en forma y hacer frente a cualquier desafío o problema que surja en el camino. Y no contar con efectivo significa pues poner en juego o en riesgo la operación del negocio. Sexto,
¿cuáles son las causas de los desajustes de tesorería? Pues algunos, ¿no? Los desajustes de tesorería se pueden producir por dos causas, porque haya un exceso de liquidez o porque haya una falta de liquidez. Si hay un exceso de liquidez, pues habrá que buscar posibilidades de inversión con el fin de colocar los excedentes de liquidez, ¿sí? Va a haber un superávit. Si se da una falta de liquidez, un requerimiento de recursos, pues habrá que buscar fuentes de financiación para cubrir ese déficit. Dado que los presupuestos de tesorería se elaboran a partir de determinadas hipótesis, pues existen varios escenarios. Esos escenarios pueden ser, que son los que se utilizan mucho para las proyecciones del flujo de caja, que son uno conservador, ¿sí? Optimista y uno más probable, ¿sí? Uno conservador, uno más probable y optimista. Séptimo, ¿cuáles son las consecuencias de realizar presiones conservadores y optimistas? Perdón, no es presiones, son previsiones. Si se realiza una previsión conservadora de tesorería, a la hora de la verdad, pues puede ser que se genere un excedente de liquidez. Si se realiza una previsión optimista, pues puede pasar lo contrario, es decir, que nos quedemos sin efectivo y tengamos que buscar financiación. Entonces, en función de la persona que realiza un presupuesto, los resultados pueden variar. Para que la información proporcionada por esa previsión sea válida, pues las previsiones tienen que ser lo más realistas posible, o sea, lo más detallado posible. ¿Y cuáles son los componentes del presupuesto de tesorería? Pues son tres, que son los cobros, los pagos y los saldos. Realmente son cobros y pagos y los saldos es como un producto, ¿no? Un resultado de eso, los cobros y pagos. El cobro es cualquier entrada de dinero líquido y los pagos son desembolsos de dinero que realiza la empresa. Ojo, no hay que confundir un cobro con un ingreso, ¿sí? O sea, ambos representan entradas de dinero, pero el ingreso es cuando efectivamente entra, como dice allí. Un ingreso devengará un cobro que se puede producir en el mismo instante que el ingreso o en un futuro. Es decir, si hay si por ejemplo es una entrada real, digamos instantánea de recursos, ¿cierto? Entonces lo llamamos un ingreso, porque efectivamente ese dinero ingresó. Pero si lo que surgió fue el derecho a cobrar ese recurso, pues no significa que en ese mismo instante se vaya a registrar como una entrada de dinero, ¿sí? Por ejemplo, a la caja, sino que en algún momento en el futuro, pues ese cobro se va a liquidar, ¿sí? Se va a causar y efectivamente entonces esa cuenta, vamos a hacer ese ejemplo, esa cuenta por cobrar, pues se cancela y el efectivo entra pues al estado, ¿qué? Al flujo de caja. Un ingreso devengará un cobro que se puede producir en el mismo instante que el ingreso o en un futuro. Puede ser que un ingreso contabilizado nunca llegue a suponer un cobro para la empresa. Eso también es cierto. Como por ejemplo una factura no cobrada a un cliente moroso. ¿Sí? Estaba, digamos, estaba ese, esa empresa, ¿sí? Esa empresa tenía una deuda, ¿sí? Sí, tenía que cumplir con una obligación y debido a que ha tenido problemas de, no sé, de liquidez, entonces no pudo realizar ese pago, ¿cierto? Y entonces esa factura quedó pues como no cobrada, ¿sí? Como esas cuentas incobrables, ¿sí? Ustedes saben que de acuerdo a las NIF, cuando una cuenta por cobrar no se cobra dentro de los 90 días posteriores a el, el, el registro pues de esa cuenta por cobrar, pues se pasa a cuentas morosas, ¿cierto? Bueno, ojo, no hay que confundir pago con gasto. Un gasto devenga un pago. O sea, pago y gasto no tienen por qué coincidir en el tiempo. Algo muy similar con lo que sucede con cobro e ingreso. Entonces, si es una salida efectiva de dinero, es un pago, ¿sí? Es una salida efectiva y real de dinero. Y el gasto es ese registro contable que da el derecho a que en un momento en el futuro, pues se lleve a cabo ese desembolso efectivo de dinero, pero no tiene que ser en un momento inmediato, sino que puede ser en un momento futuro. ¿Okay? Muy similar a lo de cobro de ingreso es el de pago con gasto. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva?
Buenas noches, director. Buenas noches, María. Siga. Estructura básica del estado flujo efectivo. Esta es la estructura del estado de flujo efectivo, tal como la marca la NIFB-2. Primero, actividad de operación. 2. Actividades de inversión. 3. Actividades de financiamiento. Actividades de operación. Los flujos procedentes de la operación son un indicador de que las actividades económicas del negocio han generado fondos suficientes para mantener la capacidad de operación. Debido a que estos flujos derivan a las operaciones que contribuyen la principal fuente de ingresos del negocio, se debe excluir aquellas actividades que son de patrimonio y de financiamiento. Algunas actividades de operación son, primero, cobros en efectivo a crédito o procedente de ventas o servicios. 2. Cobro de regalías, cuotas, comisiones u otros ingresos. 3. Pagos a proveedores en efectivo o a crédito. 4. Pagos anticipados a proveedores. 5. Cobros anticipados de clientes. 6. Inventarios. 7. Préstamos a empleados. 8. Impuestos por pagar. 9. Impuestos trasladados. 10. Impuestos retenidos. 11. Impuestos a favor. Y 12. Pagos a trabajadores. Actividades de inversión. En este apartado del estado de flujo de efectivo se enlistan los flujos de efectivo relacionados con actividades de inversión que representan los recursos que el negocio ha canalizado hacia partidas que le ayudarán a generar ingresos en efectivo a mediano o largo plazo. Algunas actividades de inversión son, primero, adquisición, instalación o desarrollo de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros a largo plazo. 2. Cobros por ventas de propiedad, planta y equipo, activos intangibles y otros a largo plazo. 3. Préstamos en efectivo a terceros no relacionados con la operación. Y cuarto, cobros de préstamos en efectivo a terceros no relacionados con la operación. Perfecto, muchas gracias, María. Permítanme un momento, voy a... ¿Ustedes están viendo esto amplio o quieren que lo amplíe un poco más? No, yo lo estoy viendo bien. ¿Sí? ¿Y los demás? Sí, profe, se ve bien. ¿Está bien? Ah, bueno, ok, perfecto. Bueno, entonces continuamos. ¿Quién me ayuda finalizando esta última actividad de financiamiento? Actividades de financiamiento. En las actividades de financiamiento del estado de resultados se muestran flujos de efectivo destinados a cubrir necesidades de efectivo del negocio como consecuencia de compromisos derivados de sus actividades de operación y de inversión. Asimismo, muestra la capacidad de restituir a sus acreedores financieros y a sus propietarios los recursos que canalizaron en su momento o bien proceder con el pago de rendimientos. Algunas actividades de financiamiento son, primero, cobros en efectivo por emisión de acciones, segundo, pagos en efectivo a propietarios por reembolsos de capital, tercero, cobro de instrumentos financieros, obtención de deuda a corto plazo, cuarto, El cuarto no se escuchó. pago de instrumentos financieros para reducir la deuda. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a ver entonces el método directo, ¿cierto? Y vemos allí también ese cuadro de interpretación. Entonces, ¿qué indica ese cuadro de interpretación? ¿Se acuerdan? Les comenté que en el método directo, los cobros y pagos los vamos a clasificar en actividades, ¿cierto? Las de operación, las de inversión y las de financiación. Ya vimos entonces qué es lo que contienen y qué es lo que se registra en esas tres categorías, pero entonces vamos a prestarle atención a este cuadro de interpretación. ¿Qué ocurre cuando hay un valor negativo en las actividades de operación? Es decir, que los pagos son superiores a los cobros. Lo mismo en inversión, los pagos son superiores a los cobros, pero en financiación es al contrario. Ahí sí, los cobros son superiores a los pagos. En este tipo de empresas, entonces, o eso está representando que la empresa recurre a financiamiento para contar con recursos para operar y poder cubrir sus flujos de operación. En el segundo escenario, ¿sí? Este que tenemos acá, donde
supongamos que hay un saldo positivo de operación, uno negativo de inversión y uno positivo de financiación, pues allí eso que va a representar que la empresa utiliza flujos de operación y nuevo financiamiento para poder operar. En el tercer escenario, supongamos que hay un saldo positivo en actividades de operación, un saldo negativo en actividades de inversión y un saldo negativo en actividades de financiación. Eso que va a indicar pues, que la empresa utiliza flujos de efectivo para operar y liquidar deuda. Y aquí, en este cuarto escenario, hay un saldo negativo en operación, un saldo positivo en inversión y un saldo positivo en financiación. ¿Eso qué va a indicar? Pues que la empresa vende activos y recurre a financiamiento para cubrir flujos negativos de operación. ¿Sí? Y en el quinto no lo registré, pero bueno, ahorita yo se los envío ahorita más tarde. La empresa recurre a vender activos fijos para cubrir flujos negativos de operación y liquidar deudas. ¿Okay? Bueno, mediante el cuadro de interpretación de estado de flujo de efectivo, con el método directo se puede obtener algunas interpretaciones de la situación actual del negocio. Por ejemplo, en el primer supuesto, en este primer cuadro, ¿cierto? El primer supuesto puede interpretarse de la siguiente manera, que si los flujos de operación, ¿sí? Tenemos aquí negativos, y de inversión son negativos, ¿sí? Operación e inversión son negativos, y el flujo de las operaciones de financiación financiera es positivo, se puede decir entonces que la empresa recurre a financiamiento para mantener su operación y para cubrir el flujo de efectivo necesario para su operación. ¿Okay? Y pues lo mismo podríamos hacer con el segundo supuesto escenario, el tercero, el cuarto o el quinto. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿No? Todo claro, profe. Ok, gracias. Ahora vemos la posición diaria de tesorería. ¿Quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Yo, profe. Ok, gracias. La posición de tesorería proporciona el saldo en fecha-valor en los bancos, desglosado por cada entidad y cuenta. Esta posición se obtiene diariamente asignando los cobros y los pagos a las cuentas bancarias, realizando los traspasos entre estas, utilizando la financiación disponible, evitando descubiertos y excedidos en las cuentas bancarias e invirtiendo los excedentes de tesorería. Los principales objetivos de este proceso son: primero, hacer frente a los compromisos de pago más próximos. Segundo, mejorar el resultado financiero. Tercero, reducir los gastos de los servicios prestados por los bancos. Cuarto, cumplir el reparto del negocio pactado con las entidades de pool bancario. La gestión de la posición de tesorería debe enmarcarse en la gestión de la liquidez a medio y largo plazo. La primera son las luces cortas para andar bien el camino. La gestión a medio y largo plazo son las luces largas para hacerlo con perspectiva. Si el tesorero no pone las largas de tanto mirar lo que pasará el día o la semana, no anticipará lo que sucederá dentro de 15 días o más, o lo percibirá cuando quizá ya sea demasiado tarde y viceversa. La posición se prepara diariamente para la gestión de las cuentas bancarias del día y la previsión a muy corto plazo para facilitar su gestión anticipada. Cuanto mayor sea esta anticipación y la fiabilidad de las estimaciones, mayor será la capacidad para ajustar los saldos y menor será el coste financiero al evitarse los descubiertos, los saldos ociosos y las comisiones por traspasos urgentes entre cuentas. Las acciones que realiza el tesorero son más complejas y amplias que el mero traspaso de fondos y la utilización de la financiación disponible. En primer lugar, el horizonte de actuación debe tener un horizonte entre 10 y 30 días para que sea fiable y a la vez que dé tiempo a actuar. Esta previsión es deslizante, puesto que cada día se avanza uno y se actualiza la posición del día y de los siguientes a partir de los movimientos reales que se conocen en el día y los nuevos movimientos previstos y estimados. Estos últimos se van convirtiendo en reales según se producen en los días sucesivos. En segundo lugar, las acciones adicionales incluyen la asignación de los cobros y pagos a las cuentas y la modificación de asignaciones previas susceptibles de cambio.
Estas asignaciones y cambios deben anticiparse en los días previos a la fecha de la posición, pues el coste, las comisiones y la pérdida de disponibilidad por la fecha valor de realizarlas aumenta con la urgencia con que se hagan. Perfecto, muchas gracias, Fabián. Y ahora vamos a ver este informe sobre la posición diaria de tesorería. ¿Ok? Aquí observamos entonces cómo este saldo total de la empresa está dando siempre negativo, ¿cierto? ¿Y por qué está dando siempre negativo? Pues porque son todos, son cifras en miles, ¿no? Porque son todos, pues, salidas de dinero, ¿cierto? Salidas de, por ejemplo, cuenta corriente y cuenta de crédito, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos? La gestión de la posición aplica los siguientes criterios. Primero, situar los movimientos por su fecha valor, ¿sí? Para obtener el saldo disponible se aplicará la fecha valor de cada operación. ¿Sí saben qué es la fecha valor? Robert o Fabián. ¿O alguien más? Profe, yo no sé la verdad. ¿No? Es muy sencillo, su nombre lo dice. Fecha valor es el valor que está, es el valor y que se establece la fecha exacta en que se lleva a cabo. Eso es lo que es fecha valor. ¿Ok? No, no dice nada, nada distinto ni significa algo diferente. Simplemente eso. Fecha valor. Entonces, una fecha valor al 15 de, no, digamos al 20 de septiembre de 2021. Entonces, su fecha valor de ese movimiento fue, por decir algo, 100,000 pesos. Entonces, o puede ser o una entrada o una salida de recursos a fecha valor. ¿Sí? Segundo, aplicar el principio de tesorería operativa cero. Para ello, es útil disponer de una cuenta de crédito que preste el servicio de caja. ¿Sí? ¿Se acuerdan que es tesorería operativa cero? ¿Qué es lo que busca? Que su nombre mismo lo dice. Que no haya ni excedentes ni faltantes, ¿cierto? De recursos, sino que siempre estén ceros, ¿cierto? Como quien dice, ir previendo el que, el que si se necesitan recursos, entonces fácilmente se obtiene alguna fuente de financiamiento para cubrirlo. Y si por el contrario se recibieron, por ejemplo, pues debido a los cobros de las ventas, unos recursos y que están ociosos, pues entonces se ponen a invertir. Y entonces prácticamente no se está teniendo o no se está desperdiciando ningún recurso. ¿Sí? Bueno. O sea que siempre tienes que dar el cero, ¿cierto? Correcto, correcto, correcto. Tercero, asignar a las cuentas los cobros y pagos previstos, ¿cierto? Y con los siguientes criterios. Reducir la aleatoriedad de los movimientos para mejorar la previsión, utilizar la financiación y el servicio de menor coste, también ingresar los cobros para cubrir los descubiertos y cancelar los créditos. También asignar los pagos para utilizar los superávits o el crédito sin utilizar y cumplir los acuerdos con los bancos respecto al reparto del negocio bancario. Bueno, esta asignación se hace mediante asientos provisionales basados en datos reales y estimados. Cuando se produce la transacción, se sustituye su registro provisional por el confirmado, ajustando valores y fechas. También entonces tenemos como cuarto, compensar las necesidades de unas cuentas con los excedentes de otras. ¿Esto es para qué? Para evitar la simultaneidad de saldos deudores y acreedores. Quinto, usar la financiación en orden creciente de coste. ¿Para qué? Para cubrir los déficits previstos. ¿Sí? Sexto, evitar los descubiertos y los excedidos. ¿Sí saben que son descubiertos? ¿Un descubierto financiero? ¿No? No. No, no, señor. Bueno, mira, aquí lo tengo.
Un descubierto, bueno, no un descubierto financiero, es un descubierto en tesorería. Un descubierto en tesorería es la forma más corriente de obtener fondos prestados. Los fondos que se retiran dentro de los límites del descubierto son rotatorios. Es decir, que si se han reintegrado, se pueden volver a retirar hasta el valor máximo dentro del límite convenido. Eso es un descubierto de tesorería. Entonces, volvemos. Evitar los descubiertos y los excedidos, ¿sí? Dadas las elevadas, ¿y por qué es que hay que evitarlo? Pues porque son elevadas las tasas que se aplican o que aplican los bancos a esos saldos. ¿Okay? Séptimo, evitar los traspasos entre cuentas. Para ahorrar comisiones y la pérdida de disponibilidad por valoraciones, pues el traspaso es una solución de último recurso debido a su mayor coste y porque a veces es la última opción disponible, ¿cierto? Los traspasos pueden realizarse ¿por qué razones? Medios convencionales, como por ejemplo el cheque personal, pero tiene el inconveniente del costo y de los días de pérdida de disponibilidad por fecha valor, ¿sí? Esto es una de las razones por las cuales ya digamos que las personas naturales no usan, ¿sí? Cheques, ¿sí? Sino que las empresas son las que siguen utilizando cheques, ¿cierto? Y pues como ustedes saben, deben tener una cuenta corriente, ¿cierto? Para poder emitir cheques. Eso tiene unas ventajas y también tiene unas desventajas para ambas partes, ¿cierto? Bueno, orden de traspaso en efectivo, OTE. Sirve para traspasar efectivo entre dos cuentas del mismo titular, pero en diferentes entidades. Tarda más tiempo en ejecutarse que la transferencia ordinaria, ya que los bancos se retrasan más de 4 días frente a 2 o menos que lo que toma la transferencia. La transferencia OMF, que significa orden de movimiento de fondos, en ella se ordena a la entidad financiera que efectúe la transferencia a través ese es el sistema, el BDE es el sistema que utilizan los bancos para poder llevar una contabilización de las salidas y entradas de dinero, ¿cierto? Bueno, usando las cuentas de tesorería que mantienen las entidades financieras en dicho banco. La fecha valor coincide con la de la orden si ésta se ejecuta antes, ¿sí? De las 13 horas. Las 13 horas del día es la 1, ¿cierto? La 1 de la tarde. Y su comisión supera, o sea, el valor de su comisión supera a la de la transferencia ordinaria. La transferencia OM, es decir, la transferencia de orden de movimiento de fondos, se utiliza solo para casos de urgencia y para valores o importes elevados. Octavo, invertir los excedentes de tesorería. Cuando se ha cerrado la posición, ¿cierto? La gestión de la posición se facilita si se adopta antes medidas como, por ejemplo, negociar con el banco la valoración de las operaciones para evitar sorpresas, o sea, descuadres. B, usar una cuenta de crédito para el movimiento de fondos, ¿sí? Para facilitar ese movimiento de fondos. C, usar los medios de cobro y pago con mayor fiabilidad respecto a la fecha valor, ¿sí? Fecha en que efectivamente se lleva a cabo, ese fecha valor se utiliza más que todo con los cheques, ¿cierto? Entonces un cheque, por ejemplo, se emite el día de hoy. Entonces la persona que lo recibe va y lo deposita en su cuenta. Esos recursos no van a estar disponibles para la persona que quiere cobrarlos, que quiere meterlos, por ejemplo, en su cuenta de ahorros. ¿Por qué? Por esos días que se demora el emisor de ese cheque en efectivamente traspasar o trasladar los recursos a digamos, la persona que lo hizo efectivo, digamos que lo depositó en su cuenta de ahorros, ¿cierto? Se muere unos días. Entonces, esa diferencia de días es lo que determina la fecha valor, ¿cierto? Y D o cuarto, barrer las cuentas al final del día anterior para traspasar los saldos a la central, ¿sí? Digamos, a la entidad central, ¿sí? Al banco central. Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo sobre intereses de descubierto en tesorería. Ahí observamos en esa tabla, en esa figura, hay unos conceptos que son de saldo el 31 de mayo, tarjeta de crédito, ¿sí? Y está cada uno con sus fechas. Digamos, empieza el saldo el 31 de mayo, luego la tarjeta de crédito
se hizo un débito por 7.432 el 3 de junio. El cheque, entonces, por ejemplo, se hizo un crédito, está dentro del haber un crédito por 4.781, esto fue el 12 de julio. Bueno, eso tiene que ver con los movimientos, ¿no? Igualmente, pues se va generando un saldo, ¿sí? Tanto en el debe como en el haber debido a sus movimientos, ¿cierto? De saldo, tarjeta de crédito, cheque, el impagado, ¿sí? Como se me dice, pues no se pagó, las transferencias, saldo y el total. Entonces, ahí, ¿qué podemos observar? Ahí podemos observar que si sumamos esos movimientos de debe, pues eso nos da 11.808 y el total de movimientos o el subtotal del haber que corresponde a los movimientos de esos conceptos nos da 11.995, ¿cierto? Pero nosotros nos vamos a preguntar que suponiendo, ¿no? Suponiendo que hay la tasa de interés que se cobra es del 16%, ¿cierto? Entonces, ¿cuál? Esperen un momento que había un planteamiento, pero está escondido detrás de la tabla. Permítanme un momento. Debe estar por aquí escondido. Ay, no está. Sí, porque ese ejercicio tiene un planteamiento. Permítanme un momento. Okay. Así, aquí lo tenemos. No lo había copiado yo, qué pena. Bueno, aquí. Ok. Ya. Y lo ponemos por acá. Listo. Sí, de lo contrario no lo vamos a entender, no lo van a entender. Vuelvo a compartir pantalla. Listo. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, ¿cómo es el planteamiento? ¿O qué es lo que se pide? Es lo que agregué yo acá. Calcular los intereses de descubierto de junio, ¿cierto? Todo esto, bueno, empieza el 31 de mayo, pero hasta el 30 de junio, ¿cierto? De la cuenta corriente con los siguientes movimientos y saldos. Si el tipo de interés de descubierto, sí, esa es la tasa de interés que se cobra por ese descubierto, es del 16%. Y aquí tenemos la solución, cómo hicimos ese cálculo con base en estos movimientos y en estos saldos. Entonces, la tasa de interés que está cobrando el tipo de interés de descubierto es del 16%. Y eso lo vamos a multiplicar por qué? Por 4.759 que corresponde a este saldo el saldo que había al 3 de junio, ¿cierto? De tarjeta de crédito, que son 4.759, lo multiplicamos por la cantidad de días. Hay 9 días, ¿cierto? ¿Por qué 9 días? Porque son los días de descubierto que hay entre el 3 y el 12 de junio, ¿cierto? 12 menos 3 da ¿cuánto? 9, ¿cierto? Entonces, 4.759 por 9 días. Más el otro valor, ese es 4.354, el impagado, ¿cierto? Ese impagado también tiene, o sea, hay un lapso de tiempo de días en que también genera un descubierto y que que va del 20 al 28 de junio, ¿cierto? Y exactamente cuánto, pues 8 días. Entonces, esos 4.354, que es ese saldo, ese valor del impagado por la cantidad de días, y la cantidad de días son 8 días, y al realizar esa multiplicación y luego ese total, bueno, ese subtotal lo multiplicamos por la tasa del interés descubierto, que es 16%, nos da, bueno, y suponiendo que estos son dólares, nos da 34,52 dólares. ¿Ok? Así es como podríamos calcular un descubierto, el costo de ese descubierto, dada
bueno, intereses de descubierto, dado una tasa de interés del 16%. ¿Ok? Bueno. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo sistemas de gestión de tesorería? Yo la ayudo, profe. Ok. Sistemas de gestión de tesorería. La gestión tesorera mejora si se dispone de un sistema de gestión de tesorería que automatice los procesos y se integre con los otros sistemas de información de la empresa. Este sistema puede ser el módulo de tesorería de un ERP, no sé qué significa, profe. Un ERP es un Enterprise Resource Planning. Ese es una aplicación de software, como por ejemplo SAP, que permite integrar, ¿cierto?, diferentes módulos, y eso va a tener unas ventajas para las empresas, y es el que van a poder disponer de información en tiempo real sobre, por ejemplo, las ventas que hacen, los cobros, te les va a poder generar en forma inmediata cuál es el flujo de efectivo, ¿cierto? Cuáles son los requerimientos de efectivo que va a tener en próximos días, semanas o meses, ¿cierto? Entonces, como que facilita o automatiza, ¿cierto? Porque es a través de una aplicación de software, digamos, toda la gestión, y se organiza por medio de módulos. Está el módulo de producción, está el módulo de finanzas, el módulo de contabilidad, el modo de ventas, el módulo de CRM, que es el Customer Relationship Management, y así otros diferentes tipos de módulos dependiendo de la actividad económica de la empresa. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno. Bueno, que permite que las transacciones tesoreras se registren descentralizadamente una sola vez y se almacenen en una base de datos centralizada y compartida. Un sistema SGT independiente pero conectado al ERP para importar los datos de cobros y pagos introducidos por otros departamentos, registrar y gestionar los datos de la tesorería y conectarse con la banca electrónica para intercambiar ficheros con las entidades financieras y obtener información de los mercados. Los módulos que suele incluir un sistema SGT de gestión de tesorería son, primero, las comunicaciones con el banco para transmitir en ambas direcciones los movimientos de cargo y abono. Segundo, el presupuesto de tesorería para elaborarlo, actualizarlo y controlarlo. Tercero, el registro de operaciones financieras, cálculo de sus flujos de caja y la cancelación a su vencimiento, practicando la correspondiente liquidación. Cuarto, la gestión de la posición de tesorería para ajustar los saldos de las cuentas proponiendo los movimientos con criterios de costes. Quinto, el control de las liquidaciones bancarias usando las condiciones negociadas y la gestión de las reclamaciones a las entidades financieras. Sexto, la contabilización de los movimientos de tesorería, la conciliación contable con los bancos y la emisión de las cartas de reclamación que proceda. Séptimo, la gestión de los riesgos, informando de las exposiciones, registrando las coberturas y realizando el análisis de sensibilidad de la posición. Octavo, el cash pooling de las empresas descentralizadas y de los grupos de empresas para consolidar en la cuenta central los saldos de las unidades periféricas y de las filiales. Noveno, la emisión de informes de gestión y control de la tesorería. Y décimo, la información sobre los mercados financieros. Perfecto, muchas gracias, mi lady. Sí, ahí entonces estamos explicando, bueno, dicho, mi lady estaba explicando, numerando, ¿cierto?, los módulos que se suelen incluir en un sistema de gestión de tesorería, un SGT. Aquí en Colombia se consiguen algunos de esos sistemas de gestión de tesorería, no son costosos. Yo encontré que día buscando una aplicación, digamos que sofisticada, claro que para el mercado mexicano, pero muy bien armada, muy bien diseñada, utiliza macros y digamos que tiene varios campos ya establecidos para poder incluir cada en forma después desglosada y detallada
cuáles van a ser entonces las entradas, o sea, los cobros y pagos, y organizado también por actividades, o sea, como quien dice, utilizando el método directo, y ya con esos datos incluidos dentro de la aplicación, entonces eso va a facilitar la elaboración del presupuesto de tesorería para la siguiente semana. Ustedes se acuerdan en el periodo pasado, en el curso pasado de gerencia financiera, que yo les mostré un formato de un presupuesto de tesorería semanal. Ese tipo de presupuesto de forma semanal se utiliza mucho, lo utilizan mucho sobre todo las pymes, ¿cierto? Las pequeñas y medianas empresas, porque les recuerdo que las pymes son empresas que la mayoría de las veces se quiebran. ¿Saben por qué? Por movimientos o por, digamos, inconvenientes en el manejo de los recursos a corto plazo, ¿sí? O sea, por la falta de esto, de una previsión o de un correcto planeación y también, obviamente, de la elaboración, la carencia de un presupuesto de tesorería, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué ocurre eso? Sencillo, les doy una idea. Muchos empresarios, emprendedores, entonces ellos piensan, no, yo pronto voy a invertir en la compra de una maquinaria, eso va a representar una inversión grande y yo con eso voy a lograr vender, voy a dar una cifra, 100,000 unidades de mi producto, ¿sí? Pero ¿qué resulta? Resulta que ese pronóstico que él había planteado de 100,000 en la vida real no se da. ¿Y qué ocurre? Que entonces invirtió una gran cantidad de recursos en la compra de esa maquinaria para lograr vender esa cantidad de productos que él tenía o esperaba lograr vender y no lo hizo. Entonces, lo que primero se va a afectar es su flujo de caja, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Como no, ya tiene deuda, ¿sí? Ya tiene deuda porque seguramente esa maquinaria, pues la compró fue a crédito. Y además, como no logró vender esos productos, sea por cual sea el motivo, por falta de publicidad o porque enfocó mal el público al que le iba a ofrecer esos productos, o hubo algún problema, no sé, en la obtención de los insumos, no se pudo instalar en el momento en que se tenía que instalar y poner a funcionar, bueno, tantos otros motivos. ¿Y qué pasó? La empresa se quedó ilíquida. O sea que muchas de las empresas pymes se quiebran porque se quedan ilíquidas. ¿Ok? Cosa que no ocurre en las grandes empresas, porque las grandes empresas tienen un mayor volumen, una mayor cantidad de recursos y pues para ellas es fácil conseguir, si tienen un déficit en algún momento, pues fácilmente lo cubren, ya sea pidiendo un préstamo a, no sé, a una entidad financiera. Esa entidad financiera pues confía porque es una empresa grande, tiene respaldo, tiene con qué cubrirlo, tiene otros activos que son fácilmente convertibles en efectivo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero esto no ocurre con las pymes, ni mucho menos con las microempresas, ¿cierto? Bueno, entonces les decía que ese sistema de gestión de tesorería se puede o se tiene que conectar con el ERP, ¿cierto? Para facilitar la operación de esta, o digamos, la gestión de tesorería de las empresas. Mm, Hace poco, pues yo estaba investigando y me enteré, bueno, claro que yo lo había escuchado antes, de SAP Business One. SAP Business One es una aplicación de software que, es una ERP, pero está dirigido específicamente a las pymes, ¿sí? A las pymes y creo que hasta también las microempresas. Entonces se ajusta mucho al modelo de este tipo de empresas y ellos obviamente cobran es una licencia, pero también ofrecen o sea, muchas facilidades de diferentes formas de pago y pues yo les recomiendo y les comento que en el mercado mexicano ha tenido bastante acogida y ha dado muy buenos resultados. ¿Y qué ocurre? Pues una empresa cuando ya está utilizando dentro de digamos, de su funcionamiento, dentro de su operación, un ERP, pues se le va a facilitar mucho la generación de información, sobre todo interna, que va a permitirle al director financiero o al gerente de la empresa, pues tener un mayor control, ¿cierto? Y entonces esos posibles momentos de liquidez que
podían ocurrir antes debido a que la información no se tenía en forma instantánea, ¿sí? Entonces, se evita con este tipo de aplicaciones de software, ¿ok? Entonces, se los comento para que de pronto, si en la empresa de ustedes, no sé, si es una pyme, entonces, para que vayan al menos pensando en cómo conseguir una licencia de un ERP. Un ERP no tienen que ser obviamente todos SAP, obviamente que no, existen otros ERP también muy buenos. Por ejemplo, Microsoft ofrece el de Dynamics, y en ese Dynamics pues tienen diferentes versiones dependiendo del tamaño de la empresa. Hay otros ERP que son, me acuerdo por ejemplo, hay una que son de países que uno ni se imagina. Me acuerdo que hay una ERP bastante utilizada por las empresas de tecnología y que es elaborado en Europa, en Europa, en uno de estos países de Europa del Este, en Eslovaquia, en Eslovaquia. Y digamos, esa estructura de ese ERP, pues se acomoda mucho o muy fácilmente a los registros que tienen que hacer las empresas de tecnología, que son pequeñas y medianas, en el mercado, por ejemplo, norteamericano. ¿Ok? Pero muy posiblemente habrá algún tipo de ERP que se acomode pues aquí a la operación en Colombia, ¿cierto? Porque pues ustedes saben que toda esta parte contable ya prácticamente con las NIF sobre todo, pues se está como estandarizando a nivel mundial. Entonces eso va a facilitar el que las empresas puedan adquirir software que cumplan con esos requerimientos de las NIF, pues en cualquier lugar del mundo y pues eso facilita mucho digamos, la gestión y reduce los costos, ¿cierto? Bueno. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo centralización de la tesorería? Yo le ayudo, profe. Ok, gracias. Las empresas y los grupos de empresas tienen habitualmente varios centros de gestión de tesorería, con una unidad central que las coordina. Los objetivos principales de la centralización son: primero, garantizar la liquidez de todas las unidades mediante la transferencia interna de fondos para reducir la financiación bancaria local. Segundo, mejorar el resultado financiero mediante una mejor gestión y la negociación centralizada de las condiciones bancarias. Tercero, controlar centralizadamente la gestión de todas las unidades. Las ventajas de la centralización se relacionan con: primero, mantener una posición de tesorería única para evitar los saldos deudores y acreedores simultáneos en distintas unidades. Segundo, optimizar la gestión y los procesos, organizando una unidad central de expertos con medios compartidos y experiencia para utilizar productos complejos. Tercero, conseguir economías de escala concentrando volúmenes mayores de operaciones. Cuarto, acceder a servicios bancarios especializados solo disponibles para volúmenes elevados. Quinto, negociar con los bancos con una sola voz para mejorar las condiciones locales. Sexto, compensar, netear las posiciones de inversión y financiación y gestionar el riesgo de tipo de interés. Séptimo, equilibrar las posiciones internas en divisas de las distintas unidades para reducir el riesgo de tipo de cambio y gestionar este riesgo. Los principales inconvenientes de la centralización son: primero, la dependencia de un número menor de bancos. Segundo, el distanciamiento de la central respecto a las necesidades locales. Y tercero, el menor contenido de la tesorería en las unidades y su efecto sobre el personal. Por el dominio de las ventajas sobre los inconvenientes, conviene centralizar la tesorería, pero manteniendo descentralizadas las funciones administrativas, para que registren las operaciones quienes las ejecutan. El caso más sencillo de centralización es el de la empresa que cuenta con varios centros de cobros y pagos, como delegaciones comerciales o fábricas. En este caso, las principales funciones están centralizadas, como las previsiones financieras, la homologación de los medios de cobro y pago o la negociación con los bancos de la nueva financiación y la contratación de servicios.
Perfecto, muchas gracias, David. Ahora yo continúo. Para mejorar la eficiencia de la tesorería se centraliza la gestión de las cuentas con una posición de tesorería global, mediante un barrido diario de las posiciones locales a la cuenta central. El objetivo del barrido, ¿cierto?, es concentrar los saldos para agruparlos a fin de obtener una posición única de tesorería y liquidar los intereses sobre ese saldo. El barrido puede ser físico cuando se traspasan los saldos y nocional si no hay desplazamiento de efectivo y solo sirve para calcular la liquidación de intereses. Pero en los grupos de empresas, ¿cierto? El objetivo es que la empresa matriz realice o la matriz realice las principales funciones del cash management, ¿cierto? Aunque respetando la diferente entidad jurídica y fiscal de cada empresa del grupo, lo que exige introducir las dimensiones legal y fiscal en el traspaso de fondos, en especial cuando se opera en países distintos. ¿Ustedes se acuerdan qué era el cash management? Pues, profe, no sé si es lo mismo, pero donde yo trabajo, Cash Management hace alusión a todo lo relacionado con el portal de pagos y pago a proveedores, nómina, todo ese tema que digamos ya se maneja de manera virtual en las empresas, en la Correcto. página de los bancos. Sí, correcto. Digamos que es una aplicación de cash management que es la que está llevando, sí, está contabilizando todas esas entradas y salidas de dinero y que va en cada instante va indicando cuál es digamos, el neto de recursos y también va haciendo estimaciones de cuál es, cuando, en qué momento van a haber entonces superávits y también por el contrario cuando van a haber déficits de recursos, ¿cierto? Y obviamente seguramente ya debe estar pues establecido dentro de esa misma aplicación el que se genere, digamos, un préstamo, ¿sí? Para poder cubrir esos faltantes de recursos casi que en forma inmediata, ¿sí? Al conectar, digamos, esa aplicación con alguna base de datos de una entidad financiera. Y por supuesto eso queda todo registrado y pues le pueden hacer seguimiento la entidad financiera y obviamente también la empresa que utiliza la aplicación, ¿cierto? Eh, Eso es como está utilizándose en este momento, pero pues también existe el cash management que hacen, que hacen en forma, podríamos decir que no tan sofisticada, las empresas pymes, ¿cierto? Que como su nombre lo dice, es una gestión del efectivo y a diferencia o en relación con la tesorería, tiene que ver con ese manejo bastante calculado y bastante detallado y preciso sobre lo que se está haciendo, lo que se va a hacer en cada momento con esas entradas y salidas que está teniendo la empresa pues, en forma diaria, ¿cierto? Bueno, el cash pooling, ¿sí? Es un servicio bancario que centraliza la tesorería de un grupo empresarial realizando una serie de préstamos físicos o nocionales entre las empresas en cada uno de los bancos con que se trabaje. Así se compensan los picos de tesorería en unas empresas con la necesidad de financiación en otras. En este sistema puede trabajarse con un solo banco para todo el grupo o con varios bancos locales diferentes para realizar la operativa diaria. Lo primero, sí, o sea, la de con un solo banco, ¿cómo es? Con un solo banco para todo el grupo, pues plantea problemas de dependencia de una sola entidad. Y en cambio, cuando es varios bancos locales diferentes, sí, o sea, de segunda forma, pues aumenta el número de transferencias y la pérdida de disponibilidad y esto genera información más abundante y heterogénea. ¿Ok? Bueno. Ahora veamos el control del área de tesorería. El objetivo del control es asegurar la consecución de los objetivos de la empresa o de alguna de sus áreas de gestión y que los recursos se obtengan y empleen eficaz y eficientemente. El método convencional del control consiste en comparar lo real con lo planeado, es decir, identificar las desviaciones producidas con el fin de evaluar el grado de consecución de los objetivos y desencadenar las acciones de mejora.
El fin del control es desencadenar acciones de mejora para potenciar las oportunidades y solucionar los problemas. El control que no desencadena la acción es una tarea inútil. Además, el control ha de orientarse al futuro, pues es más importante evitar el error que corregirlo una vez cometido, obviamente. Ahora veamos comprobación de las liquidaciones y la conciliación bancaria. Esto consiste en verificar que las liquidaciones cumplan las condiciones pactadas respecto a los importes, las fechas valor, los cálculos, los intereses liquidados y las comisiones cargadas. El control será más riguroso cuando se pacten con el banco condiciones especiales, pues es más fácil el error del banco, siendo algunos los siguientes. Primero, las liquidaciones aplican condiciones diferentes a las acordadas. Por ejemplo, se carga una comisión de descubierto sin pactar en una cuenta corriente. Un ejemplo, ¿no? Segundo, la fecha valor es incorrecta, como cuando un impagado se adeuda en la fecha de ingreso del documento de cobro en vez de en la fecha valor en que se abonó. Tercero, faltan movimientos, como si se omite la liquidación de intereses acreedores de una cuenta de crédito con un tipo de acreedor negociado. Las reclamaciones de los errores han de cursarse al interlocutor de la empresa en el banco, justificando la reclamación y solicitando la devolución del importe que proceda. Es preciso mantener un fichero, sí, digamos que un fichero es como una forma de organización de las reclamaciones pendientes para comprobar su resolución y evaluar el servicio prestado por el banco. También conviene abrir una cuenta contable con el saldo de las reclamaciones pendientes para lo que se contabilizarán correctamente los movimientos, no como los haya registrado el banco. La diferencia con la liquidación bancaria se llevará a esa cuenta hasta que se resuelva la incidencia, ¿sí? Si la reclamación no es atendida por la unidad del banco a la que se cursó y persiste en ella, pues puede acudirse al defensor del cliente designado por el banco. Si éste la deniega o la niega por escrito o no contesta en el plazo de 2 meses, pues puede acudirse al defensor del usuario, cuyo informe no es vinculante. Si el dictamen aquí de la superfinanciera es favorable al cliente, pero el banco no lo acepta, pues solo queda la vía judicial. ¿Okay? ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo el control del área de tesorería? La continuación. No importa que ya hayan leído. Yo, director. Okay. Control de área de tesorería. La conciliación bancaria consiste en comprobar que los asientos del banco coinciden con los de la empresa para revisar que ambas partes han registrado correctamente los movimientos de una cuenta corriente o crédito. El objetivo es identificar las partidas pendientes por alguna de las partes y los posibles errores para corregir las propias y reclamar los cometidos por el banco. La conciliación debe realizarse mensualmente para evitar que se acumulen las diferencias o que vengasen los plazos para reclamarlas. La comprobación puede realizarse manual o automáticamente con un SGT, contratándose los registros de la empresa con los movimientos traspasados electrónicamente por la banca online. Esta conciliación automática simplifica la tarea, aunque no logre conciliar todas las partidas, por lo que se precisa la intervención manual para aclarar los pendientes. ¿Cómo controlar los gastos financieros? El análisis de los gastos financieros emplea el concepto de desviación, es decir, la diferencia entre un importe real y otro presupuestado. Para calcularla hay que tener un presupuesto de volumen de financiación y la tasa de coste de media. Registrar los resultados reales e identificar sus causas y quiénes pueden corregir los desfavorables y potenciar los favorables. Las relaciones básicas en este análisis son: primero, los gastos financieros son el producto del volumen promedio de la deuda y su tasa de coste promedio. La desviación de DGF es la diferencia entre los gastos reales y los presupuestados. 3. Las dos desviaciones básicas son debidas a variaciones de las dos variables involucradas, es decir, el volumen medio de la deuda y su tasa de coste medio. Si los
índices R y P corresponden a real y presupuesto respectivamente resulta. DGF igual a BR por TCR menos BP por TCP. ¿Qué significa eso? Bueno, la B sería volumen real Volumen promedio de por la deuda volumen promedio de la deuda real. real Ujú. por la tasa de coste promedio Real, real menos el volumen promedio de la deuda presupuestado. presupuestada Ujú. por Por la tasa de coste promedio presupuestada. Perfecto. Entonces, esa diferencia es lo que se llama la desviación. Entonces, esta desviación se desglosa entre sus dos componentes y se añade y se resta. Entonces, volumen promedio de la deuda real por la tasa de coste promedio presupuestada. El coste financiero real de haberse cumplido la tasa de coste presupuestada resultando. La desviación, ¿cómo fue que me dijo? Directo la Volumen. desviación. No, Volumen pero promedio de la deuda. la DGF de desviación, ¿qué? Desviación entre lo real y lo presupuestado. De gasto Lo real, real ¿no? y lo presupuestado. Listo, entonces ahora sí, entonces sería igual a volumen promedio de la deuda real menos volumen promedio presupuestado ¿No? por Por tasa de coste presupuestado. promedio presupuestado más tasa de coste promedio real menos tasa promedio de coste presupuestado Por por volumen promedio de la deuda real, en consecuencia, desviación del volumen. De esto es igual a volumen promedio de la deuda real menos volumen promedio de la deuda presupuestada por tasa de coste promedio presupuestada. Esa sería la primera. Y la segunda sería desviación de tasa de coste de DTC igual a tasa de coste promedio real menos tasa de coste promedio presupuestada por volumen promedio de la deuda real. Perfecto, muy bien. Esas son las dos desviaciones. Muy bien, muchas gracias. Ok. Y bueno, este ya es entonces el modelo del presupuesto de tesorería. Para Burbano Ruiz es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación. No, esto es una continuación del anterior. Las conclusiones. ¿Quién me ayuda por favor leyendo las conclusiones? Yo, profe. Ok, Entonces, dice, gracias. primero, el presupuesto de efectivo ayuda a determinar las necesidades o sobrantes de efectivo que tiene una empresa durante un periodo determinado de operación. Pueden ser semanas, meses, años. A su vez, permite tomar decisiones por parte del administrador financiero. Segunda, la tesorería representa el área de la empresa con la que se gestionan las operaciones de flujos monetarios, administrándose en ella los pagos y cobros originados en la corriente real de bienes y servicios. Tercera, los presupuestos de tesorería sirven para poder llevar un control. Para ello debemos fijar los valores considerados normales para cada partida de cobro o de pago, compararlos con los que se obtiene realmente y posteriormente determinar los desajustes que se producen y las causas que los provocan para poder establecer medidas para corregir las desviaciones. Cuarto, lo importante del indicador de capital total neto operativo es que si una empresa no genera suficiente efectivo para reponer su capital de trabajo a largo plazo, se tendrá que financiar con capital o con deuda. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces ese era como una especie de, sí, de recuento, complemento del presupuesto de tesorería. Y ahorita vamos a pasar a desarrollar la actividad que les había mencionado, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos, esperen un momento, voy a hacer aquí un cambiecito. Eh, ok. Ok, aquí tenemos esto. Copiar acá.
Y esto vamos a cambiar así para que se vea mejor. Sí está el de foco. Ok, ahí está el de foco. Vamos a poner esto más grande. Para que ustedes lo puedan ver más grande. Ok. A ver. Ok. Bueno, entonces voy a compartir nuevamente la pantalla. Miren, aquí tenemos, este es el planteamiento muy similar al de la actividad, ¿sí? Individual, y vamos entonces a leerlo y luego lo vamos viendo al tiempo con Excel, ¿sí? Entonces dice, en el mes de enero la empresa Acrílicos S.A. inicia su actividad económica. Usted es el encargado de tomar los siguientes datos mensuales para elaborar el presupuesto de tesorería. Entonces, se estiman ventas para el mes de enero de 200 millones más IVA, con un incremento mensual del 5%. Las compras se fijan en un 65% de o sobre el precio de venta, ¿sí? Sobre su precio de venta. Los gastos de personal ascienden a 32 millones, salvo que las ventas sean superiores a 280 millones, en cuyo caso los gastos de personal van a ascender a 35 millones. Las compras a proveedores se pagan después de 60 días. Ojo, las ventas a los clientes se cobran después de 30 días. El saldo inicial de caja en enero es de 80 millones, ¿sí? Los gastos de servicios públicos, o sea, agua, teléfono, energía, ascienden a 6 millones mensuales con un IVA del 19%. Se paga de alquiler 8 millones al mes con un IVA también del 19%. Se adquiere, se adquirió un préstamo cuya cuota mensual es de 8 millones. Y las compras y ventas tienen un IVA del 19% que se liquidan trimestralmente, o sea, IVA de ventas menos IVA de las compras, ¿cierto? Este IVA de las ventas se llama también el IVA, IVA repercutido, ¿ok? Vamos a poner IVA de ventas o IVA repercutido. Menos el IVA de las compras, que es el IVA soportado. ¿Okay? Y esta liquidación, ¿cierto?, de los IVAs se realizan en estos meses, ¿sí? En abril, en julio, octubre y enero, ¿ok? Entonces ese es el planteamiento muy similar al que está en la actividad y vamos ahora a ver esto cómo lo hemos pasado aquí a la plantilla, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? En el mes de enero, ¿sí?, registramos estos 80 millones, que es el saldo del año anterior, ¿sí? Esos 80 millones es lo único que hay para el mes de enero. Recuerden que la actividad, para yo poder vender, digamos, en marzo, ¿sí?, previamente he tenido que hacer unas compras de mercancía, ¿cierto? Porque recuerden que él dice que empieza actividad a los 30 días, ¿cierto? A los 30 días significa que, por ejemplo, si empezó, no sé, después de Reyes, después
del 6 de enero, ¿sí? Pues entonces eso ya corresponde al mes de febrero. Entonces, en febrero es que vamos realmente a registrar esta compra de mercancía que se va a demorar. Vamos a suponer que es una empresa que está comprando una mercancía y que se muere un tiempo en ponerla, digamos, en los anaqueles para ponerla a disposición de los clientes, ¿cierto? Vamos a suponer que se demora alrededor de un mes. Entonces, digamos que ya esas compras que se hicieron en febrero, pues van a generar las ventas a partir del mes de marzo, ¿ok? Entonces, registramos en febrero las compras de mercancías que son, aquí coloqué el cursor, o que corresponden, mejor dicho, al 65% de las ventas proyectadas para, en este caso, para marzo, que si eso sí nos los plantea aquí el ejercicio, que son 200 millones, ¿cierto? Y sobre esos 200 millones, pues, calculamos el 19%, lo dejé yo aquí fijo o establecido, el 19% porque pues lo vamos a utilizar ahorita en varios cálculos, y además nos sirve tenerlo fijo para a partir de allí soltarlo, digamos, desplazarlo hasta aquí, hasta el final, hasta diciembre, ¿cierto? Y lo mismo hacemos con las ventas. Digamos, el ejercicio dice que hay un incremento del 5%, ¿cierto? Hay un incremento mensual del 5% de las ventas. Entonces, y también yo creo aquí un cuadrito, una celda, donde le he colocado ese 5% para que quede fijo, y simplemente en el mes de abril, pues yo con base en ese valor dado por el planteamiento del ejercicio, que son 200 millones, lo multiplico por 1 más ese 5%, ¿cierto? Que corresponde a la celda H2, cierro el paréntesis, lo arrastro, ¿cierto? Y automáticamente me hace el cálculo de las ventas proyectadas. Lo mismo entonces, como ya calculé el IVA para el mes de marzo, y tengo esta celda fija, el del IVA, que es el 19%, pues simplemente lo arrastro y ya tengo entonces calculado los IVA repercutido para, para todo ese año, para todo el año. Profe, Sí, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? En la sí, parte de dígame. abajo, ¿puede bajar un poco? Sí, acá. Abajo, abajo, profe, ya al final. Sí. Después donde dice IVA repercutido, Esto. IVA soportado. Sí. Más abajo, profesor. Bueno, esto Esto. aquí, profe. O sea, yo lo estuve trabajando, ya yo lo estaba trabajando. Ok. Pero esto, profe, o sea, no, bueno, no vamos por ahí, todavía, pero sí tengo la duda. Ok. Ahorita lo vamos a resolver, no se preocupe. Ya lo Bueno, vamos. profe, gracias. Ok, bueno, entonces hasta ahora pues todo sencillo, ¿no? Ahí están los cobros, solamente hay el de las ventas, no hay así nada más en cuanto a cobros. En cuanto a pagos, entonces ahí sí hay un poco más de detalle. Entonces, ya teníamos establecido que el 65% de las ventas pues corresponde a las compras de mercancías. Ahí también se genera un cobro de IVA, ¿sí? Un IVA soportado, que también es del 19%. Entonces, simplemente tomamos como fijo, fijamos ese 19% de la celda F2 y luego lo arrastramos. Y lo mismo sucede aquí con las compras, puesto que las ventas ya tuvimos en cuenta ese incremento mensual del 5% y dijimos que las compras son el 65%, pues nada, simplemente arrastramos esta celda también hasta el final, ¿cierto? Y tenemos esos mismos valores como compras de mercancía. Lo mismo el IVA, ya hemos fijado que es el 19% sobre el valor de las compras de mercancía, entonces simplemente tomamos esa celda y la arrastramos hasta el final, pues nos da el mismo valor, ¿cierto? Bueno, ahora viene algo diferente, que es los sueldos y la seguridad social. Nos dice aquí el planteamiento que son 32 millones. Dice, los gastos de personal ascienden a 32 millones, salvo que las ventas sean superiores a 280 millones, en cuyo caso los gastos de personal ascenderían a 35 millones. Entonces, ¿qué hemos hecho? No le hemos colocado solo 32 millones, sino que le hemos colocado una función de Excel que se llama sí, ¿sí? ¿Qué hace ese sí? ¿O cómo funciona? Primero nosotros hacemos una prueba lógica, ¿sí? O planteamos una prueba lógica, o como quien dice, es una afirmación que dice, sí, esos
el valor que hay en el E6, que es el valor de las ventas en el mes de marzo, ¿sí? Porque ese marzo entonces lo tomamos como base. Si el valor de esas ventas que se encuentra en la celda E6 es mayor a 280 millones y ese resultado es positivo, o sea que se cumple, que efectivamente ese valor es mayor a 280 millones, entonces él nos va yo le puse 35, perdón. Él nos va a generar o él nos va a causar o generar o a mostrar unos gastos de sueldos y seguridad social por 35 millones. Y en caso contrario, es decir, que las ventas sean inferiores a 280 millones, entonces solamente va a mostrar o va a incluir el valor de 32 millones, ¿cierto? Esa es la función SIN. ¿Ustedes ya habían utilizado antes esta función de Excel o no? Una prueba lógica, que utiliza prueba lógica. ¿No? ¿Algunos? Bueno, Excel sí, pero exactamente en eso no, pero sí, pero sí sí lo lo habían utilizo. utilizado, sí lo sabían manejar. Sí, 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 profe, señor. sí. Ok, perfecto. Muy bien. Sí, esa función entonces es bastante buena para cuando hay unas excepciones. Incluso eso se puede anidar si hay otro tipo de criterios a considerar, ¿cierto? Bueno, entonces, nada, ya teniendo esto formulado, simplemente lo arrastramos, ¿sí? Donde se pone la X, perdón, el símbolo más, lo arrastramos porque pues es una fórmula, ¿sí? Es una función, perdón, que tiene unos criterios y nada, pues él nos muestra allí ese valor, ¿cierto? Bueno, entonces ya tenemos calculado los sueldos y seguridad social. No dice el ejercicio que que se genera IVA sobre eso, ¿no? Obvio que no. Publicidad, tampoco se menciona nada de publicidad ni tampoco de IVA sobre esa publicidad. Sobre los servicios de agua, teléfono y energía, sí. Dice que son 6 millones. ¿Dónde es que lo dice? Aquí. Los gastos de servicios públicos, agua, luz, teléfono, energía ascienden a 6 millones mensuales con un IVA al 19%. Entonces, colocamos este primer valor de los 6 millones en el mes de enero, ¿cierto? Y, no, perdón, no lo modifiqué. Es de 6 millones. Listo, 6 millones. Ya entonces lo tenemos los 6 millones en todos los meses del año. El IVA soportado, dimos que es el 19% sobre esos 6 millones, ¿cierto? Entonces lo colocamos, lo dejamos fijamos ese 19% del IVA, ¿sí? Y lo multiplicamos por el valor de esos servicios, ¿cierto? Que son 1.140.000 y pues ese mismo valor pues va a ser obviamente igual durante todos los meses, puesto que también ese valor de agua, luz, teléfono, energía es el mismo también durante todo el año, ¿cierto? Bueno, eso es como para facilitar los cálculos. Claro que en la vida real obviamente va a haber un incremento, ¿no? Un incremento anual, ¿no? Incremento anual. En este caso está bien porque digamos no dentro del año no ha habido ningún incremento, pero seguramente el siguiente año sí va a haber un incremento. Bueno, el alquiler vamos a suponer, al igual que como los servicios, pues se incrementa es cada año, entonces hemos establecido que es de 11 millones. 11 millones es, no, perdón, es 8 millones, qué pena. 8 millones es el valor del alquiler mensual, ¿cierto? Entonces, nada, este también se selecciona y se arrastra hasta el final, que es porque son 8 millones que se mantiene como tarifa durante todo un año, ¿no? En el IVA soportado, pues lo mismo que el anterior, simplemente se toman esos 8 millones, se multiplica por el 19% y se arrastra, ¿cierto? Hasta el final, hasta diciembre. El valor de los préstamos es de 8 millones, ahí también corresponde a 8 millones el valor de la cuota del préstamo y esos 8 millones también vamos a suponer que se mantiene estable durante todo el año, 8 millones, ¿cierto? Y ahora entonces viene lo siguiente. Automáticamente, pues yo le colocaba allí que él sume los valores, ¿cierto? Todos estos valores de pagos, o sea, todo como quien dice, todas las salidas de dinero, ¿cierto? Y ya entonces tengo todos estos, el subtotal de pagos está aquí en color azul, pues un poco más oscuro, ¿cierto? Bueno,
Y aquí debajo, ¿qué tenemos? Pues tenemos la diferencia. Los cobros, el subtotal de, bueno, el total de cobros menos el total de pagos. Este no es un total, es un subtotal. Subtotal de pagos, ¿cierto? De pagos. Y este es un subtotal de cobros, ¿cierto? Entonces realizo esa operación, esa diferencia, ¿cierto? Y me lo coloca, obviamente, con sus signos respectivos. Entonces aquí da, por ejemplo, para enero, da que los cobros, obviamente 80 millones es superior a 56 millones y 160 mil, entonces da un cobro, un excedente positivo de 23 millones 340 mil. Pero, por ejemplo, para febrero da negativo, para abril también, para julio también, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y el total de pagos, pues, ¿qué es? Es exactamente lo mismo, pero hay una diferencia. Por ejemplo, aquí en que está dando un déficit, ¿cierto? De 211 millones que hemos hecho. Entonces, lo que hemos hecho es que para cuadrarlo, entonces, al valor del subtotal de pagos, ¿cierto? Que en este caso son 211 millones 360 mil, le resto, o sea, le pongo con signo negativo, ¿cierto? El, el, perdón, no, perdón, estoy diciendo mal. El D12, que es el subtotal de cobros, ¿cierto? Que no tengo en el mes de febrero, le resto, ¿sí? Le cambio el signo de este subtotal de pagos, o sea, de los 211 millones, para que quede positivo, y a eso le sumo el del periodo anterior de total de pagos para quedar así como una especie de ¿cómo decirlo? Como que queden cuadrados, que queden relacionados esas cuentas, ¿cierto? ¿Cómo Y nivelarlas? sí, sí, relacionadas, nivelarlas para ver el acumulado, ¿sí? El acumulado de recursos, ¿sí? Digamos de faltantes de recursos durante los diferentes meses del año, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, aquí que ya en noviembre y diciembre, ¿cierto? Pues ya no da en rojo, ya se ha cubierto, ¿sí? Ya se ha cubierto esos, por ejemplo, estos 51.983.920, ¿cierto? Son superiores a este acumulado que de saldo negativo, este déficit de 51.434.000, la diferencia nos da positiva, ya por fin positiva, en noviembre por 549.027, ¿ok? Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Ahora vemos con los famosos IVA. Los IVA, pues aquí simplemente se suman, ¿sí? El IVA repercutido, que como ya dije es el que tiene que ver con las ventas, en este caso son el de los 38 millones que se efectuó en marzo, ¿cierto? Y luego esto lo corro, digamos, lo desplazo a los siguientes 3 meses, ¿cierto? Que serían estos mismos 38, 39, 900 y 41, 895, ¿cierto? Esos son estos mismos 3 valores. Lo mismo hago con el IVA soportado para este primer trimestre, ¿cierto? Pero entonces ahí he tomado las 3 cuentas que tienen IVA soportado, que son el de la mercancía comprada, el del IVA, perdón, el del agua, teléfono, energía y el de el alquiler, ¿cierto? Entonces la sumatoria de esos tres los considero para este primer periodo, ¿cierto? Vamos a suponer que todos están en un periodo inicial, ¿sí? En un periodo base que podríamos decir que es febrero. Y desde allí entonces yo lo desplazo o sí, lo desplazo, lo arrastro los 3 meses para obtener información del primer trimestre, ¿cierto? Y la diferencia entre ese IVA repercutido, que es el que como ya dije tiene que ver con las ventas, le resto ese IVA soportado. Ese IVA repercutido, ¿qué es? Es el IVA que yo recibo, que no me pertenece, pero que se lo tengo que devolver aquí en Colombia a la DIAN, y el IVA soportado es el IVA que yo he pagado a mis proveedores, pero que entonces ellos tienen que devolverle a la DIAN, ¿cierto? Entonces la diferencia entre ese IVA repercutido y ese IVA soportado lo he llamado diferencia y lo tengo aquí registrado por meses. Aquí donde dice primer trimestre simplemente he sumado los del primer trimestre, ¿sí? Como lo vemos acá. Estos de este primer trimestre
¿Por qué? Porque dice el ejercicio que se paga o que, un momento, dice, las compras y las ventas tienen un nivel del 19% que se liquidan trimestralmente, ¿cierto? Y específicamente se liquidan en los meses de abril, julio, octubre y enero. Entonces, por eso, para este primer trimestre, ¿sí? Que empieza en febrero, entonces como vemos allí, está abarcando febrero, marzo y abril, entonces ese sería el primer trimestre. El siguiente trimestre, pues sería entonces estos que se encuentran acá, ¿cierto? Y que corresponderían el siguiente pago al de julio, ¿cierto? Aquí entonces vamos a julio, ¿cierto? Julio. Y el último es el del tercer trimestre que se liquida en octubre. Octubre. Sí, el de octubre, no, el de enero no lo hice porque ese ya entraría para el siguiente, pues presupuesto de tesorería del siguiente año. Y no es más. Ese es un ejemplo sencillo, pero pues como ven tienen su, su nivel de detalle algebraico y pues eso les sirve como para tener una idea de cómo se hacen este tipo de operaciones, cómo se hacían anteriormente, pero pues como vimos hace poco, esto lo hace en forma mucho más fácil una aplicación, un TSG, ¿sí? un, una aplicación de software de gestión de tesorería, hace esto en forma mucho más rápida y en una forma mucho más amigable que hacerlo aquí en Excel, pero sin embargo nosotros pues se los estoy mostrando para que ustedes comprendan cómo es la mecánica, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Directo una pregunta, aunque en las diapositivas en una parte decía que a veces tocaba hacer algo manual porque no alcanzaba a salir, ¿siempre se hace No, o cómo es? no, es esto que tenemos aquí al final, ¿sí? Cuando se acuerdan que lo corrimos porque empezamos fue en marzo, pues entonces lo corrimos 2 mesecitos más como para que vieran que ahí está, digamos, los 12 meses. Pero obviamente, sí, si lo vamos a hacer en la vida real, sí es importante considerar esto porque pues lo tomamos como insumo para el del siguiente año. Pero si fuéramos a utilizar una aplicación de software, pues no, obviamente no tiene ninguna importancia porque él lo está organizando de una forma diferente, ¿cierto? Dentro de una base de datos. ¿Ok? Ah, Bueno, listo. ¿listo? ¿Alguna otra pregunta o inquietud para finalizar? ¿O ya está claro cómo es el registro pues de los datos? Sí, ya quedó claro, director. ¿Ya quedó claro? Ok, perfecto. Bueno, entonces no siendo más, pues les agradezco a todos su asistencia. Voy a compartir nuevamente el enlace para que por favor ustedes me colaboren registrando su asistencia en el formato pues que siempre lo diligencian. Y como les comentaba también al inicio de la sesión, eh, ustedes van a recibir próximamente en sus correos electrónicos un usuario y una contraseña para poder acceder a el juego de simulación que se llama Corva Tool, ¿cierto? Este es una aplicación de software elaborada por una compañía que se llama Company Game. Por eso el correo electrónico que ustedes van a recibir va a decir Company Game, les va a dar un usuario y una contraseña y les va a dar un enlace para que ustedes por favor allí le den clic, ingresen con su usuario y su contraseña. Ustedes pueden entrar, porque incluso el manual ustedes lo pueden descargar. Ahí en ese manual les dice de qué se trata con más exactitud este simulador. También les dice que ustedes tienen que presentar una prueba de finanzas. Esta, esta prueba de finanzas no es para que se asusten, no se tiene en cuenta dentro de la calificación, pero simplemente como para hacer un recorderis de sus conocimientos básicos de finanzas. Y van a observar allí, pues les comento, lo que son digamos, unas pestañas, unas hojas, donde ustedes van a hacer sus pronósticos de ventas, de producción, de lo que van a invertir en publicidad, etcétera, etcétera, y otros indicadores que pues lo que pretende es precisamente simular cómo es que realmente están funcionando las empresas y les da a ustedes pues la oportunidad, como se trata de una simulación, no va a ser en la vida real, pues si llega a haber algún tipo de inconveniente, que por ejemplo no les dé ganancias, sino por el contrario pérdida, pues ustedes
no van a tener que sufrir eso en la vida real, sino que es precisamente este simulador es para que ustedes hagan ese tipo de pruebas. Ya dentro de la guía de actividades, quienes ya hayan tenido oportunidad de leerlo, pues entonces pueden observar allí que hay unos documentos que tienen que ustedes tienen que publicar dentro del foro de discusión, cuál es como ese análisis que ustedes van haciendo de indicadores que ustedes pueden elegir. Yo les nombro simplemente algunos como para darles una idea, pero ustedes pueden escoger otros si ustedes consideran que es más importante, y van haciéndole una especie como de análisis después de las decisiones que tomen. Es importante mencionar que cada vez que se tomen unas decisiones y yo establezco unas fechas en que esa primera decisión o toma de decisiones finaliza, después de que al día siguiente de que ustedes han, por ejemplo, fijado los recursos que van a invertir para publicidad, para incrementar las ventas, la producción que ustedes tienen planeada que van a fabricar y la cantidad que ustedes creen que se va a vender, ¿sí? Todo ese tipo de elementos o digamos de actividades que son necesarias llevar a cabo en una empresa, pues ustedes lo van a poder realizar en forma grupal, ¿cierto? Ustedes van a estar organizados en grupos. Yo me voy a encargar de organizar los grupos. Esos grupos los vamos a manejar tal cual como están dentro de la plataforma, ¿cierto? O sea que en este caso serían 2 grupos, ¿sí? Van a competir entonces los 2 grupos, porque puesto que son 10 estudiantes de los que conforman el curso de finanzas corporativas, y entonces ustedes van a competir uno contra el otro para ver cuál obtiene una mayor creación de valor, ¿ok? Entonces, eso sería entonces todo. Recuerden entonces ese correíto, tenerlo presente, ingresen, miren allí qué son las pestañas que tiene. Hay una información bastante detallada sobre esos estados financieros, porque hay unos estados financieros que están allí para que ustedes los analicen y con base en eso, pues, y también una explicación o digamos como una explicación sobre la actividad y el mercado que se está atendiendo allí que está atendiendo esa empresa, pues les va a ayudar para tomar las mejores decisiones. ¿Ok? Director, yo tenía una preguntita que quería hacer acá, ya que están mis compañeros conectados. ¿Qué posibilidad había de pronto de empezar las clases a las 7:30? ¿Por qué? ¿Les gustó más? No, lo que pasa es que yo siempre llego tarde del trabajo, entonces por eso siempre no me alcanzo a conectar a las 7 en punto. Entonces siempre me conecto pasadita a las 7. Es por eso por lo que llego del trabajo, entonces no alcanzo a llegar más temprano. Bueno, preguntemos entonces al grupo. ¿El grupo desea continuar a las 7? ¿Alguien se ve perjudicado o quieren pasarlo a las 7:30? Por mí no hay problema. Ok. ¿Y los demás, mis ladies, Robert? Por mí tampoco, profesor. Estoy de acuerdo, Ok. profe, si la compañera le beneficia. Si él lo merita y lo necesita. David. Sí, no hay problema, profe. Yo estoy de acuerdo también, profe. Ok. Bueno, Andrea, No hay problema, profe. no hay problema. Bueno, ok, entonces vamos a probar, digamos, la próxima clase a las 7:30 y luego miramos a ver si cambiamos o dejamos, ¿listo? Listo, muchas gracias, director, muchas gracias, compañeros. Bueno, con mucho gusto, una feliz noche para todos, nos estamos viendo el próximo jueves. Feliz noche, compañeros y director. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Mucho gusto. Bien.